Bueno, pues aunque estemos de fiesta por la condena, Álvaro García Ortiz, bendito sea Dios, o sea, que alguien haya dudado de que este señor era culpable, ya es surrealista, se ha ido con una pena reducidilla, pero bueno, oye, la cuestión es que va condenado. Pero vamos, porque aquí nos pegan palos por todas partes. Beatriz García, bienvenida. Muy buenas. A ver, nuevo sablazo de la DGT. ¿De qué hablamos? De las muy polémicas balizas. Baliza V16. Debe ser lo de V, no sé muy bien por qué, lo de 16, porque te dan 16 tortas fiscales en la cara. Se van a llevar, bueno, multa de 200 euros por no llevar la baliza, y la recaudación estimada por la venta de estos cacharros se eleva a 300 millones de euros. Solo por el IVA. La verdad que Hacienda va a ser la que gane con todo este negocio. Como de siempre, momento, vamos. sí, no falla. O sea, siempre coge su parte la agencia tributaria. Bueno, pues es un cálculo que hemos hecho así, de brocha gorda, pero una cuenta de la vieja que tiene bastante sentido. O sea, si las balizas ahora mismo hay de todos los precios. Tenemos de 20 que ya recomiendan que no se compren. ¿Por qué? Porque lo barato suele salir caro, la baliza tiene que estar homologada. Claro. Si no está homologada, llega la multa, tiene que estar además conectada y geolocalizada con una tarjeta SIM. la DGT. Entonces, si son baratitas, pues esta de los chinos y demás, puede ser que no tengan la geolocalización. Sí, no, lo mismo, encima. la tarjeta SIM, en vez de SIM, es SIN, acaba de nene. Claro. Sin tarjeta y sin nada. Sin triángulo y sin baliza. Que te han metido ahí un porque, cartoncillo, y si esperas que te geolocalice, pues ya puedes hacer señales de humo. Sí, pues una estimación, si las balizas más o menos están en torno a los 40 euros, que hay gente que, bueno, las ha comprado por mayor precio, pues calculamos eso por 34 millones de coches asegurados y en circulación, el negocio le quitas el IVA, pues 300 euritos para Hacienda. Por cierto, el IVA, no lo sé, ¿eh? ¿Qué IVA se le aplica a esto? ¿El IVA general? Hombre, yo creo que sí, ¿El 21? El cálculo es el 21, sí. O sea, es un bien que te obligan a tenerlo, que dicen que es necesario, pero va por el tipo de los bienes supuestamente lujosos. Claro, con dos narices. Y espérate que, bueno, el gobierno, o sea, el IVA lo que pretende es cada vez acercar más productos al 21. Pues sí, hay un montón de expertos que hemos hablado todos estos días, porque es un tema que interesa bastante, que además no solamente que es un dinero que pues está muy bien si hay una baliza, si el consumidor no es tonto, o sea, si es mejor que el triángulo, si es mejor no bajarte del coche, si es muchísimo más útil y te garantiza más la seguridad que los triángulos, pues deje al consumidor elegir. Pero no, los triángulos ya no se pueden usar, y lo que dicen la gente que es más experta en accidentes es que en cambios de rasante, en curvas, claro, y demás, la baliza no se ve. Cuando es de día, como la baliza compres una así un poco, aunque esté homologada, pero que la luz sea un poco más floja de día y demás, pues no se ve tanto. Luego, aparte que la baliza no es como el triángulo, que tú no le tenías que cargar, sacabas el triángulo, se veía. También te digo una cosa, la baliza no tiene un efecto, por lo mismo, vamos a ver, yo no soy ningún experto en esto, pero la baliza tú la ves desde fuera y no tiene un efecto muy distinto a las luces de avería. No. Entonces, me encantaría que me digan por qué me tengo que gastar 40 o 50 euros en algo que el efecto es prácticamente similar al de poner las luces de avería. Y que ya tenemos 4, uno en cada lateral del coche, y prácticamente Exacto, es del mismo tamaño que el propio intermitente, como bien dices. Sí, pero como tú dices, pero uno, y sí, el coche tiene 4. Entonces, y si el coche está en una curva, ¿qué hago con la baliza? O sea, es que parece pues otra tomadura de pelo más, entre que persiguen a los conductores, que si les voy a subir el diésel y si puedo también las gasolina, impuesto de matriculación subido, impuesto de circulación al alza, no puedes entrar por aquí y por allí, y ahora te tienes que comprar una baliza y tirar los triángulos. Cuidado al comprarla, porque se están vendiendo algunas que pone homologada CE. Sí. Vale, homologada CE no es homologada DGT. Ya. Claro, homologado CE es que cumple con los requisitos de consumo y de seguridad en el consumo de la Comisión Europea, que no tiene nada que ver con la Dirección General de Tráfico, que está pidiendo otros requisitos. Entonces, claro, lo mismo resulta que te compras una y dices, y lo entendería, dices, mira, sí, 25 pavos, la voy a coger corriendo. Vale, la coges corriendo. Tengo 2 coches, cojo 2, 50, ya te has gastado 50. Sí. Toma, y va por todo lo alto. Bien, y después de gastarte eso, resulta que te das cuenta que se te acerca un guardia civil y te dice, esto no vale, ¿eh? Claro. Espera, que te va a caer la multa de 200 euros. Vale, ya íbamos por 30, más 30, 60, más 200, 260, y luego te tienes que comprar
las dos nuevas por 50 euros, que esas sí están homologadas. Y dices, chico, no sé, ya para esto derecho de pernada casi. Y encima que no te arregle lo que viene siendo el aviso si tienes un accidente, o sea, que no te garantice la seguridad, sino que es que ahora no puedes usar los triángulos, y esto también es que tiene, o sea, esto aristas por todos los lados. Los ecológicos del gobierno ahora van a hacer tirar a todos los conductores los triángulos. Un sinsentido más. Por cierto, que además dice, es que es geolocalizable, vamos, que de hecho tiene una tarjeta SIM con la que te geolocalizan. Mira que era sencillo haber puesto la obligación de, según tenga usted una avería, haga una llamada o mande un mensaje a este tal, y automáticamente rastrea tu señal y ya estaba. Efectivamente. Coste 0 euros. Pero ahí no recauda Hacienda. Claro, ahí no recauda Hacienda, no se María lucran, Jesús Montero... alias María Jesús, manos quemadas, ahí tremendo, no se llevaba nada, ¿no? Tremendo. Dios bendito. Bueno, pues quédense con las cifras, cuidado con las multas, 200 euros por no llevar la baliza V16, le han puesto aquí un nombre muy técnico, una linterna que da destellos. Dios completamente, bendito. Completamente. A partir de 2026, ¿esto es enero de 2026? ¿Estamos sí, ¿verdad? Ya? Sí, hay que tenerla. ¿Las has comprado? Yo no, porque lo dejo todo para el último día, pero tengo... Te iba a decir que muy mal, pero yo tampoco las he comprado. 2 o 3 triángulos en el maletero, me da muchísima rabia tenerlos que tirar. En Wallapop ya no te los van a comprar, ya te lo digo, ¿eh? Venga, vamos con esta noticia. Mira, tiene buena pinta. El Partido Popular saca adelante en el Senado una ley, claro, para que si sale en el Senado ahora volverá al Congreso, y los amigos de los ocupas la tumbarán. Pero bueno, de momento comienza la tramitación desde el Senado una ley para cortar los suministros a los ocupas. Buenas noticias, por lo algo menos, de puro por sentido fin, común. Buenas noticias en España. O sea, que tú, encima de tenerle que subvencionar a un ocupa, a un inqui ocupa el seguro, la luz, el agua y demás, no se lo puedes cortar porque le estás entonces coaccionando. Pobrecito el ocupa. Pobrecito encima, delincuente. Claro, que es que encima le vas a obligar a pagarle la luz, como osas, al marqués. Pues nada, ha salido adelante en el Senado, votos del Partido Popular, de Vox, de PNV, pero tiene que ir al Congreso. Entonces, en el Congreso volveremos a ver si el gobierno y el PSOE es pro-ocupa o es pro-propietario. Ya sabemos que es pro-ocupa. Pro-ocupa. Exacto. De hecho, Sánchez podría ser calificado de ocupa, porque no tiene mayoría parlamentaria que lo respalde y sigue ahí. Así que es un ocupa. Y sigue ahí, le tenemos que pagar todos los recibos. Además, que esta noticia viene cuando esta semana el precio del metro cuadrado de la vivienda, datos oficiales del Ministerio de Isabel Rodríguez, está en máximos históricos ya. O sea, ha superado el pico. Medio. Sí, el precio medio España. En toda España, 2.153 euros. El Ministerio de Vivienda se excusa, fíjate, o sea, cuando sí que les interesa si deflactan, si quitan el efecto de la inflación. Claro, como está el dato en términos nominales, no está en términos reales, dice la ministra, claro, pero si tenemos en cuenta el efecto de la inflación, pues no sería tanto, porque claro, no sería tanto porque es que la inflación nos ha empobrecido a todos. O sea, está ahora mismo la inflación en España más del 3%. No solo sube la vivienda, sino que sube todo lo demás. Y estamos viendo en el mercado de la vivienda, bueno, esto influye en la compra y también los alquileres, detalles y episodios surrealistas de gente que alquila por horas la casa, que son propios inquilinos, o sea, inquilinos que dicen, bueno, pues me han subido el alquiler, no sé qué puedo hacer, se saltan sus contratos porque muchos contratos no te permiten subarriendos y ponen sus casas, miras 1000 anuncios y un montón de viviendas se alquilan por horas, ya sea a parejas, a gente que quiere descansar, pero es un efecto de inquilinos desesperados por sacarle algo de partido a la vivienda que tan caro les está costando. Gente pues viviendo en caravanas, gente que sacas una vivienda en el mercado y tienes en menos de 10 días 200 candidaturas, colas un piso en Barcelona. Hace unos meses vimos que es que un piso costaba 1.000 euros en Barcelona y había colas que se daban la vuelta a la esquina. O sea, la vivienda está completamente secuestrada por el gobierno. Y luego esta semana pues la ministra de Vivienda se ha dedicado a hacerse fotos con un casco, a anunciar. Pero es que es surrealista, o sea, mírenlo en su Twitter, porque ahora día a día el Ministerio de Vivienda se dedica a eso. Pone un vídeo de ladrillos y un obrero y un cemento y anuncia 90 pisos en Segovia. Mira, si es que me da igual lo que digan. Vamos a ver, estaba calculando
vamos a ver, si son 2.153 euros el metro Sí. cuadrado, toda la santísima vida, hace 15, 20 años, se hablaba de que una vivienda de las oficiales, para una familia tenía que Sí. tener al menos 90 metros Sí. cuadrados. Vamos a seguir considerando que somos un país avanzado. Bien, a ese precio implicaría que es prácticamente imposible conseguir una vivienda por menos de 200.000 euros. De media en España. Ni les cuento si viven ustedes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. O sea, ni lo intenten. La Coruña, ni lo intenten. Ni lo intenten. Bien, vámonos a la media, ¿vale? Estaríamos hablando de que un piso familiar de media no lo vas a conseguir por debajo de 200.000 euros. 200.000 euros al precio que tienen ahora hipotecas, y no me he ido a la media, hipotecas medianamente normales, implicaría que es imposible comprar una vivienda si no puedes disponer de 1.300 euros de hipoteca al mes. De hipoteca al mes. Bien, según dicen, se supone que el máximo a lo que tienes que destinar para no entrar en una posición de riesgo a la vivienda debería ser 1/3, ¿vale? Pues vayan calculando ustedes qué gente en España se puede comprar una vivienda. Y ahora la ministra de Vivienda que nos cuente la milonga que quiera. No, es que la inflación, la no inflación... Mire, no me cuente tonterías, de verdad. ¿Cuántas personas pueden en España destinar 1.300 euros limpios para una vivienda? ¿Cuántas personas? Y si no, significa que toda su política de vivienda es una auténtica milonga, es un churro. Nos han destrozado el acceso a la vivienda. Y a gente como a mí, pues evidentemente con mi edad y con el poder adquisitivo que tengo, evidentemente no solamente es que no lo voy a ocultar, es que estoy orgullosísimo de él y de habérmelo ganado. Evidentemente nos fastidian menos, pero y a toda la gente que necesita una vivienda, estos no eran los del escudo social, se puede tener la cara más dura. Es imposible. Y te vende como buena noticia 50 viviendas en Palencia. Un mercado que ya sabemos que es un mercado caliente dentro del sector inmobiliario. O sea, que necesitamos vivienda en las grandes ciudades, que es donde está la demanda ahora mismo presionando al mercado. Estamos hablando de que para comprar una vivienda media en España, neto, libre de impuestos, tendrías que tener 3.900 euros netos. ¿Pero qué persona tiene un sueldo neto de 3.900 personas en estos momentos en España? Poquísimo. ¿Qué tendrá? Ellos. ¿Un 1%? ¿Un 2%? Sí. Este es el paraíso socialista. O sea, cómprate una vivienda, sí, a poder ser vete a Decathlon y una tienda de estas, de que la montas en un segundo. O sea, esto con sus datos. Y luego te vienen con explicaciones esotéricas, no, la inflación, la no inflación, que a mí me hace una gracia las explicaciones económicas de esta gente. ¿Cómo me puedes hablar de cuestiones de consumo utilizando como argumento la inflación si lo primero que resta la inflación es mi poder de consumo? Eso es. Que es como la deflactación del IRPF, que me hace una gracia. Dice, bueno, claro, pero es que ¿cómo vamos a renunciar a no actualizar el IRPF? Entonces perderíamos el dinero. Ah, que aquí los que importan son ustedes en la recaudación. O sea, ustedes están cobrando por el IRPF por algo que no es ganancia de poder adquisitivo, es pérdida de poder adquisitivo. O sea, y toda la santísima vida, cuando estudiaba Derecho Tributario, se suponía que se cobraban los impuestos por la generación de riqueza, no por la generación de pobreza. Pues se puede tener la cara, está a punto de decir jeta, la cara más dura. Pues no, más dura es imposible, Carlos. O sea, 4.000 euros netos, que equivaldrían a unos 6.000 y pico brutos, normales, de nómina. ¿Cuánta gente tiene este sueldo en España? Pues lamentablemente en España no, porque es un país completamente que está desincentivando este gobierno a que la gente se quiera superar o que la gente que se supera se quede aquí. Y luego dice toda esa colección de gente que tenemos por ahí indocumentada diciendo, es que realmente, claro, en vuestra época habéis hecho uso de la vivienda de forma especulativa. Perdonen, vamos a ver, en un país en el que tenemos un sistema piramidal en las pensiones como la copa de un pino, la vivienda se ha convertido en una garantía de pensiones. Completamente. Y un montón de gente ha utilizado efectivamente la vivienda como ahorro. Ahora encima va a resultar que vamos a tener que pedir perdón por ello. Sí. ¿No te fastidia? Y es que además el término especulación está completamente demonizado por la izquierda y simplemente es buscar un beneficio, que es lo que deberíamos hacer todos con todos los bienes que somos capaces de fabricar y de generar. Buscar un beneficio. Efectivamente. Y eso, especular, que es buscar un beneficio lícito con tu esfuerzo, es lo mejor que puedes hacer. Especular, como hacen ellos, ilegalmente, robándote el fruto de tu trabajo y encima te cobran más impuestos por empobrecerte, eso sí que es asqueroso. Sí, y ayer la propia Isabel Rodríguez, que está desatada, antes estaba desaparecida y ahora está desatada, le han debido decir que tiene que tuitear todos los días. Que a pedalear que pierden el gobierno. Exacto, que no va a liberalizar el suelo, que es que eso no lo piensa hacer, que es lo más básico a la hora de favorecer la oferta en el mercado. Vamos con María Jesús Manos Quemadas, por ahí dicen que la conocen como María Jesús Montero. Vamos a ver, Hacienda se abre a ceder más del 50% de recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades autónomas. Dice que ha encontrado poco menos que la pócima de Asterix y que con esto va a cuadrar las cuentas. Vamos a ver, si desde el Estado se cede más a las comunidades autónomas porque le quieren dar más a Cataluña, completamente, el Estado pierde recursos. Y entonces el Estado, ¿qué va a hacer? Subirnos los
Claro. Ah, vale. Muy bien. Oye, qué pedazo de truco se les ha ocurrido. Los impuestos que tenga... Tamariz era más imaginativo. Que tenga a mano, pero es que rascando un poco más en la propuesta y en la comparecencia de Montero, que por fin reunió a las comunidades autónomas el pasado lunes, bueno, pues les dijo que les iba a dar muchísimo más dinero, histórico, lo que viene diciendo todos los años, nunca antes las comunidades autónomas han recibido tanto dinero, encima les voy a dejar un 0,1% de déficit para ya fomentar el endeudamiento. Como no se fomenta en España, pues vamos a fomentarlo un poquito más. Pero una de las ideas que puso fue que en 2 meses, o sea, desde el 2014 no han sido capaces de reformar el sistema de financiación y ella en 2 meses va a presentar la fórmula, que ya la tiene, dijo, no, nadie sabe dónde está, pero dice que en 2 meses, entre enero y febrero, se lo va a presentar a todas las comunidades autónomas. Y dentro de esa fórmula está esa cesión de la parte de los tributos bueno, pues que tiene el Estado, un 50%, por ejemplo, en el caso del IRPF, pues 50% el Estado, 50% las comunidades autónomas, que le va a dar más, pero haces así un poquito letra pequeña y la escuchas un par de veces y es que ella dice, bueno, os voy a dar más siempre que no haya dumping fiscal. Y yo ya, si soy Madrid, ya, claro, pues me pongo sobre aviso, porque dices, claro, yo te voy a dar más recaudación y te voy a dar más poder de gestión siempre que no bajes los impuestos. Si bajas los impuestos te voy a desincentivar, dijo María Jesús Montero, que eso es un castigo. O sea, te doy poder en los impuestos si los subes. Si los bajas, no vas a tener poder. Otra vez, contradicción. A Madrid le secuestro sus impuestos, a Cataluña le dejo hacer, bueno, pues lo que le dé la gana. Ese es su plan. Pero además, yo es que lo de los términos estos, lo del dumping fiscal, o sea, esta gente entiende más lo que es un Dunkin' Donut que lo que es un dumping fiscal. Completamente. O sea, vamos a explicar una cosa. Vamos a ver, el dumping consiste en una práctica comercial por la cual tú expulsas a competidores, los expulsas, en base a ofrecer unos precios que están por debajo de los costes reales. Bien, si Madrid estuviese haciendo dumping fiscal, vamos a llevarlo, Madrid debería ser absolutamente deficitaria, pues es justo de las que menos déficit tiene. Madrid debería estar ofreciendo algo por debajo de los costes reales de pago de los servicios, etcétera. Pues tiene una de las mejores sanidades, una de las mejores educaciones, una de las mejores redes viales. Pero, o sea, no sé, de verdad, que hablen de Dunkin' Donuts, que lo deben conocer mejor. La que más aporta el sistema de financiación, la que más recauda, por ejemplo, por IRPF, aun teniéndolo de los más bajos del país y bajándolo en todos los tramos. O sea, es que el efecto, ni siquiera Madrid es capaz de perjudicar a la agencia tributaria. Porque María Jesús Montero da por hecho que si Madrid subiera más los impuestos, subiría automáticamente su recaudación y no tiene por qué. O sea, al final mucha gente viene a Madrid porque, bueno, alivia a los contribuyentes por la vía fiscal. Pero si Madrid subiera los impuestos, muchísimos gente con dinero, con poder adquisitivo, se iría del país, huiría, como han huido de todas las comunidades autónomas y el mejor ejemplo es Cataluña. Con todo esto sin contar con el hecho de que la figura del dumping, que repito es comercial, es una figura para proteger la libre competencia, no se refiere en ningún momento a recaudación ni a administraciones públicas, en absoluto. Se refiere a una lucha entre empresas privadas en las que alguien aprovecha que tiene una capacidad financiera de aguantar una pérdida de beneficios y fuerza a expulsar a otros del mercado. No tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Ahora, dicho eso, es que esa figura además, el dumping, salió para proteger a los consumidores. Ese es el objetivo de la figura del dumping. ¿Desde cuándo bajar los impuestos perjudica a los consumidores? A nadie. Por ejemplo, el contribuyente está encantado de que le bajen los impuestos. ¿Quién te dice que no? Pues ninguno. Oye, vamos a comentar esto rápidamente. El gobierno aboca a la desaparición a más de 600 industrias, cuidado con esta historia, y 200.000 empleos tras el hachazo a la cogeneración. Vamos a explicar esto porque, o sea, estamos en un jaque a las nucleares, estamos con apagones, y ahora le tocan las narices a industrias que han optado por la fórmula de la cogeneración. Sí, es la persecución del gobierno constante a la empresa y en este caso a los grandes consumidores o grandes productores de energía, que son estas grandes industrias, cementeras y demás. Bueno, pues están en guerra otra vez contra el gobierno, no les remuneran como les tienen que remunerar, la fiscalidad para ellas es insoportable y ven que su negocio pues está pendiendo de un hilo, con un gobierno que solamente está preocupado por subvencionar y alimentar el negocio renovable y ni siquiera respeta
el que ya está. Entonces, Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, si tú fuerzas a todos estos a tener que prescindir, porque al realizar el hachazo, la cogeneración, se supone que deja de interesarte. claro. Si deja de interesarte, vas a ir al flujo normal, con lo cual vas a sobrecargar más la red. O sea, es que al final, y si el sistema te impide ir a la red normal, lo que pasa es que te obliga a parar las fábricas. Exacto. Y esto lo vimos hace un par de años con la crisis energética que hubo. Y ahora mismo no solamente amenazan con parar, y vimos semanas paradas muchísimas grandes industrias, sino con cerrar definitivamente. O sea, cerrar, paralizar el negocio y echar a la plantilla a la calle. Oye, atención, lo digo porque veníamos de explicar las prácticas de Nadia Calviño, bueno, de explicarlas nosotros y de confesarlas ella, Sí, que lo ha sí. incluido ella directamente en un libro en el que ha dicho que ella hablaba con el INE para mejorar la estadística. Claro, o sea, es como si yo hablo, miren, voy a hacer una cosa, voy a hablar yo con el árbitro del Madrid-Barça para mejorar el resultado, a que no se imaginan cuál va a salir. O sea, lo mismo acabamos con un 10-0 en Claro. favor del Madrid. Bien, bueno, pues Nadia Calviño hablaba con el INE para mejorar la estadística, vamos, para amañarla. Va y lo confiesa Sí. ella. Y ahora resulta que otro organismo, que no es que se esté librando, sino que ya ha confesado que no se libra, pero aguanta, la AIREF, La AIREF. la Autoridad Independiente en materia fiscal. Bueno, pues la frase, literal, por cierto, además procedente, esto hay que agradecérselo, de la presidenta Cristina Herrero, y ha dicho que el gobierno merma la capacidad de supervisión independiente de la AIREF. Vamos, que les está tocando las narices. Sí, y además dio una comparecencia esta semana en la comisión del Pacto de Toledo. Cristina Herrero, la verdad que es que no tiene pelos en la lengua. No, pues Y es de agradecer, cuando le ha tocado hablar, la verdad, y quejarse contra el gobierno, es que ahora mismo el único organismo público, porque ya sabemos que en el Banco de España está Escribá. Si tú le preguntas a Escribá qué tal fue la reforma de las pensiones, anda, si la hiciste tú, pues no te va a criticar su propia reforma de pensiones. ¿Qué o tal sea, fue la reforma de las pensiones? Respuesta oficial. Yo fenomenal. lo hice bien. Yo, estupendo. Las cuentas cuadradísimas. Bueno, pues Cristina Herrero le quedan unos pocos meses en el mandato porque la presidencia se va a renovar. A ver quién pone el gobierno de Pedro Sánchez, que probablemente ponga un perfil, probablemente no, o sea, me juego lo que queráis, un perfil amigo, porque ya ve que Cristina, pues, está un poquito rebelde la Se la ha presidenta de desmadrado. la AIREF. Claro, era el organismo encargado de analizar la reforma de pensiones de Escribá para que Bruselas se lo creyera. La AIREF dice, vale, yo hago el examen. Toca el momento de hacer el examen al gobierno, y el gobierno le dice, no, toma, esta es la fórmula para hacer el examen. O sea, el examinado le dice al examinador cómo tiene que hacer el examen. Claro, pues, ¿qué cuenta como ingreso? No, si yo te hago transferencias periódicas como hace el Estado, eso es un ingreso. ¿Qué cuenta como ingreso? Bueno, pero si Yolanda Díaz reforma el mercado laboral y podemos prever que va a haber más cotizantes, eso también cuenta como un ingreso, aunque no esté contabilizado en ningún balance. El gasto infraestimado. ¿Qué gasto? ¿Qué gasto? No vamos a hacer esta cuenta de gasto. Entonces, bueno, pues en la AIREF están completamente alucinados, dicen que no les dejan ser libres, que no les dejan decir, que les dicen lo que tienen que decir, y los técnicos, bueno, pues están Oye, en pero plena vea, guerra. la autoridad independiente fue una de las exigencias cuando se nos rescató, que a mí me hace mucha gracia que se dice Completamente, que es no un se nos- organismo relativamente Claro, nuevo. Sí, dice, sí. no se nos rescató, y un churro. En época de Zapatero se nos rescató. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como no estaba protocolizado, no existía base legal, de hecho existía la contraria, y no se permitía la compra de deuda nacional por parte del BCE, Sí. se incumplió el mandato y se nos empezó a comprar. Como no lo podían reconocer, los caraduras estos van diciendo que no fuimos rescatados. Claro que fuimos rescatados, claro que hubo compras en el mercado de nuestra deuda, porque si no quebrábamos. Y en la Unión Europea, en aquel momento, en la crisis subprime, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, podían asumir una caída de Irlanda, podían asumir una caída de Grecia, podían asumir una caída de Portugal, pero no tenían capacidad para asumir una caída de una economía tan grande como la española. Momento en el cual se decidió comprar de tapadillo. Bien, ahí se pusieron una serie de requisitos, algunos constitucionales, y se dijo, miren señores, ustedes montan una autoridad independiente, porque ustedes son finos. Y hay que andar con muchísimo cuidado con ustedes, porque se gastan el dinero que no tienen hasta límites insospechados. Tienen que crear este organismo y tienen que comprometerse constitucionalmente a devolver la deuda que le compra Europa, ¿vale? Bueno, pues una de las dos condiciones tenemos a la presidenta diciendo literalmente, el gobierno nos dice lo que tenemos que hacer. Europa que está recogiendo, no sé, arroles o asetas, y arroles no. No lo sé, A pero champiñones, ¿no? es un auténtico escándalo, y además es un organismo que todas las administraciones, comunidades autónomas y más, pagan una tasa por mantener la independencia
transparencia periódicamente de esta institución que tiene una función fiscalizadora y que el gobierno no le está dejando cumplir el mandato legal y que lo están diciendo, que su presidenta lo está diciendo abiertamente. Otra de las frases que a mí me llama mucho la atención y me congratulaba que lo comunicase era: es que están haciendo un uso privativo el gobierno de mis funciones. O sea, me está obligando a trabajar en cosas que no están puestas por ley y que encima creo que están mal y que no son técnicas ni rigurosas ni respetan la verdad. Señores de la Unión Europea, no sé, abran los ojos. Luego se quejan ustedes de desafección por Europa. No sé, a lo mejor si cumplen algo de lo que dicen, deja de haber desafección. Digo yo, no lo sé. Pero bueno, enhorabuena a Cristina Herrero, que por lo menos, pues sí. Voy a hacer un símil un poco extraño, pero para lo que le quedaba en el convento se ha despachado dentro. Efectivamente, pero bueno, esa es la frase. Beatriz, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues nosotros nos marchamos, mañana aquí volveremos, a ver si les podemos traer, repito, la condena para la gravedad de los hechos es muy reducida, pero yo no creo que sea el día para criticarlo. Nos hemos llevado una victoria, y lo digo literalmente, como país, como democracia, como justicia y como medios de comunicación. O sea, lo que ha ratificado la condena a Álvaro García Ortiz, a ese pedazo de delincuente, lo que ha ratificado es que lo que nosotros decíamos, nosotros y otros medios, era verdad. Y lo que decía toda sincronizada era mentira. Es muy básico. Que defender la justicia implica defender al Tribunal Supremo. Y que los que lo están atacando, empezando por Pedro Sánchez, no defienden la justicia. Y como no puede haber democracia sin justicia, Pedro Sánchez es oficialmente un aspirante a dictador, no porque él no sea un dictador, sino porque gracias a Dios hay instituciones. Bueno, que mañana les esperamos aquí, que pasamos lista. Ya saben, viva España, viva la libertad y hoy, viva la justicia.